Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! Saber cómo ahorrar dinero es la base de las finanzas personales y es fundamental para conseguir la libertad financiera. Muchos lo ven como algo imposible, como si una fuerza externa les obligara a gastar todos sus ingresos. Y no es así. Hoy vas a aprender una forma de ahorrar dinero que realmente funciona. Primero te voy a dar un truco que a mí me funciona muy bien y hace muchos años que lo aplico. Al mirar el precio de un producto, siempre pienso en términos de cuántas horas de trabajo necesito para pagar dicho producto. Es un truco muy efectivo para controlar gastos innecesarios. Pensar en cuánto tiempo tendrías que trabajar para ganar el dinero que cuesta dicha cosa, por ejemplo, un pantalón de 90 euros, a priori puede parecer una cosa aceptable, pero en realidad equivale a 1 o 2 días de trabajo con un sueldo medio en muchos países. Imagínate realizando tu trabajo un día de esos en que estás agotado y con ganas de salir. Y piensa en la cantidad de horas, días o semanas que supone hacer esa compra. Piensa el dinero en términos de lo que cuesta ganarlo y ten claro que supone realmente a nivel de horas de trabajo, del trabajo tuyo en cuestión. Antes de profundizar en la forma de ahorrar, debes tener en cuenta lo siguiente. Por mucho que te pueda enseñar mi sistema, si no pones de tu parte, no vas a ahorrar ni un céntimo. Si quieres ahorrar el típico 10% de un sueldo, esta forma de ahorrar que te voy a explicar te servirá, aunque está pensado para ahorrar bastante más dinero a largo plazo. La constancia es la clave del éxito. Ahorrar dinero cada semana o día a día es lo que realmente marca la diferencia. El primer paso que tienes que seguir es elegir un método para controlar tus gastos diarios. No te pido que empieces a ahorrar ni a pensar en las formas de hacerlo, simplemente que identifiques en qué te gastas tu dinero. Para ahorrar dinero, antes deberás saber cuánto y en qué lo gastas. Lo sé, da mucha pereza planificar cada uno de tus gastos, pero esta es la única forma de ahorrar un porcentaje relevante de tu dinero. Además, hoy en día es más fácil que nunca tener un control de los gastos personales o familiares. Una vez te acostumbras, no podrás dejar de hacerlo, te lo aseguro. Te permitirá saber en todo momento dónde se va tu dinero y si realmente estás consiguiendo los objetivos que te has propuesto. Puedes utilizar alguna de las apps para dispositivos móviles que existen, una hoja de cálculos para el ordenador o incluso papel y boli. Una vez tengas claro cómo controlar tus gastos diarios, podrás pasar al punto 2, que es priorizar tus ahorros. El ahorro se puede priorizar de muchas maneras. Yo te voy a explicar el método que me ha permitido ahorrar una gran cantidad del dinero que ingreso. Debes clasificar las categorías de gasto que has definido en el punto anterior en dos grupos, el grupo de gastos principales y el grupo de gastos secundarios. Dentro de este segundo grupo existen dos clasificaciones más, que son los gastos recurrentes y los gastos puntuales. Así que empiezo por los gastos principales.
Estos son los gastos que forman la base de tu estilo de vida y son difíciles de reducir en el corto plazo. Son similares a los gastos fijos, aunque no es lo mismo exactamente. En esta categoría se puede poner, por ejemplo, el alquiler, la hipoteca, transporte, etc. El segundo grupo son los gastos secundarios. Son los gastos que, aunque pueden ser importantes, tienes más margen para reducirlos o eliminarlos. A su vez, debes dividirlos en dos grupos: los gastos recurrentes, que son los gastos secundarios que se repiten en el tiempo, como por ejemplo la compra de supermercado, factura de la luz, otros servicios de casa, restaurantes en caso que vayas a menudo, suscripciones. Estos suelen ser gastos mensuales. Los gastos puntuales son gastos secundarios que solo ocurren de vez en cuando o de forma muy poco frecuente, como regalos, viajes, actividades varias, etc. Una vez los tengas clasificados, pasaremos a ver la estrategia de ahorro a seguir para cada uno. En primer lugar, debes buscar si hay alguno de los gastos que puedas eliminar totalmente. Serán gastos en que el valor aportado es prácticamente nulo. Algunos ejemplos de gastos que se puedan eliminar pueden ser la suscripción al gimnasio, al que no vas o que podrías sustituir por una rutina de ejercicios en casa, los servicios de vídeo de streaming que no utilizas o que podrías centralizar en un solo servicio tipo Netflix o HBO, los seguros de móvil u otros que no sean realmente necesarios, apps de suscripción mensual que apenas utilizas, el café o el desayuno del bar que cada mañana tomas. Puedes pasar a hacer muchos de ellos en casa. El tabaco. Si no lo haces por tu salud, también lo puedes hacer por tu bolsillo. El siguiente paso es intentar reducir o optimizar los que no puedes eliminar. Una vez hayas atacado los gastos secundarios recurrentes, puedes pasar a los gastos puntuales. Por su naturaleza, de ser algo esporádico, el impacto que tienen en tu economía suele ser mucho menor. Reducir el consumo del gas, electricidad y agua, además de cancelar los servicios adicionales que te incluyen en el contrato. En el caso de la luz, puedes también bajar la potencia contratada, contratar menos velocidad de internet. Te tienes que preguntar si realmente necesitas los 300 o los 100 o lo que tengas contratado, o si puedes pasar a algo menor. Comprar más marcas blancas y menos alimentos procesados. Ir menos a comer fuera si vas muy a menudo. Usar el transporte público o la bici en vez de utilizar siempre el coche. Comprar ropa solo si la necesitas y, si es posible, en épocas de rebajas. No obstante, no debes de subestimarlos. Trátalos con firmeza y pregúntate si es realmente necesario comprar o gastar en tal cosa. Y siempre deja pasar unos días antes de hacer dicha compra para reflexionar en si realmente vale la pena hacerla. Es una cosa que parece muy tonta, pero te aseguro que funciona de maravilla. Es posible que cuando hayas buscado trucos o formas de ahorrar por internet, te hayas encontrado a menudo con que tienes que hacer un presupuesto de gastos. Y no les falta razón. No obstante, es importante saber cuándo es el momento adecuado para hacer dicho presupuesto. En mi opinión, debes hacer un presupuesto cuando lleves un buen tiempo controlando tus gastos.
no es lo primero que tienes que hacer. Y te diré por qué. Si nada más empezar a controlar tus gastos ya realizas un presupuesto, lo normal es que no sea real y muchas veces estará subestimado. Esto ocasiona que sea imposible de cumplir, porque además podría desmotivarte para continuar ahorrando. Es por este motivo que te recomendaría que empieces a controlar tus gastos e identificar y reducir aquellos que consideres. Una vez hayas hecho esto y tengas una idea clara de cuánto y en qué gastas tu dinero, puedes hacer un presupuesto doméstico. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.